Buenos días. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, venga, Roberto. ¿Deberíamos cambiar esto de gen por Licas? ¿Deberíamos cambiar la librería esto de gen por la librería? Sí, se pide esta versión. Es que al hacerlo, todo lo que son números, en vez de cogerlo como 8 entre comillas, lo coges como 8 solo. Y no está. Si un atributo falta, lo tienes que poner el raw, por ejemplo. O sea, teniendo la exactamente igual que tiene el Sí, no te queda haciendo la comilla. Sí, están usando los builders de types, entiendo. No, estoy usando lo que tenemos en el DST y sacar la llamada. Sí, simplemente cambian algunas cositas, pero todo se puede hacer igual. Todo se puede hacer igual y teóricamente en algunos aspectos, bueno, no sé si es más simple, es diferente. De acuerdo, probablemente usaremos más de una librería, es decir, igual que está Codegen y Spree y esas cosas, tenemos HTTypes y luego está Babel también, que provee más o menos las mismas funcionalidades, entonces son ligeramente distintas. ¿Vale? Entonces, si es posible hoy, intentaré, cuando estemos haciendo el ejemplo, me puedes decir ahí, eso es lo que yo quiero decir. No me queda claro del todo. Es verdad que si usas los builders, pero me estás diciendo que no estás usando los builders. Vale. Bueno, como saben, estamos de carnaval, o sea que realmente hemos tenido estos días de fiesta y no ha habido... O sea que hoy iré un poco ligerito a la hora de contar un poco cómo se hace la práctica que tienen que entregar ya prácticamente mañana, lo del grupo del jueves. Y luego tenemos el examen la semana que viene, el martes de la semana que viene, o sea que se nos apuran las cosas, estamos un poco apretados. De todos modos, el hacer bien esta práctica les puede ayudar mucho, es lo que les digo ahí, a preparar bien el examen, ¿de acuerdo? O sea que procuren entender los conceptos. Vámonos entonces a la práctica porque... ahí les he dejado algún ejemplo de examen, pero ya digo, lo mejor es hacer las prácticas bien. Y de nuevo, con esta práctica es igual que la anterior, es decir, que simplemente creen una rama. He visto que alguna gente se olvida de crear la rama. Creen una rama apuntando a donde terminaron la entrega de la última, ¿de acuerdo? La empujan al remoto, ¿vale? Para que sea fácil localizar dónde hicieron la entrega. Y simplemente siguen trabajando en la rama main y cuando terminen probablemente vuelva a pasar con ella. Vale. O sea que ese es el esquema de trabajo. Luego, ¿de qué se trata? Se trata de introducir comas, el operador de coma. ¿Están familiarizados con el operador de coma? Todo el mundo conoce que la coma es un operador en la mayor parte de los lenguajes de programación. ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, vamos un momentito a la terminal. Vale, abrimos, estos son los apuntes. Vámonos a... ¿Dónde está la solución a esto? Aquí. Vale. ¿Se ve bien? Bueno, vamos a subir un poco. Abrimos un bucle de Node. Y tú puedes operar 3 con 4. ¿Y cuánto da 3,4? Pues lo dice ahí debajo, 4. ¿De acuerdo? Porque la coma es un operador que coge dos expresiones y devuelve la última expresión. ¿Sí? Es una cosa bien simple. Pero eso es lo que te permite a veces en un bucle for, no sé si lo han visto, escribir for A igual a 4, B igual a 5, punto y coma. Por ejemplo, el C. ¿Sí? ¿No lo sabían? Seguro que no. De acuerdo. La coma es un operador y devuelve la última expresión evaluada. ¿Vale? Y eso permite la secuencialización de expresiones.
ojito al dato de cuál es la prioridad del operador de coma. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir A igual a 4, B igual a 5. Bueno, B igual a 5. ¿Ustedes qué creen que devuelve eso? ¿Cuánto da la operación ahí? ¿Cuánto da? 5. Da 5, sí. ¿Y cuánto vale A? 4, ¿de acuerdo? Porque la coma tiene menos prioridad que el igual. ¿Sí? O sea que esto se parentiza así, A igual a 4, y la coma se queda en la parte alta del árbol. ¿Sí? O sea que B será 5, A será 4, y la expresión vale 5. ¿De acuerdo? Si yo pregunto cuánto vale A, 4. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Se entiende cuál es la prioridad de la coma? Luego, a la hora de ponerla en las prioridades del parser, hay que ponerla allá arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Por encima del igual, que es de los más flojos. ¿Se ve? Bien. Otra cosa que tenemos que hacer en esta práctica es meter los identificadores. O sea que ya vamos a tener más de una expresión y vamos a tener identificadores. Los identificadores se introducen cuando se meten con la asignación, porque evidentemente no tiene sentido prácticamente meter identificadores si no tienes una asignación o una declaración, ¿vale? Y también vamos a poner un print, simplemente más que el console log que poníamos arriba, ahora que el usuario decida cuándo imprime y cuándo no imprime, ¿de acuerdo? O sea que vamos a meter un print de expresión, ¿vale? Ahora, las asignaciones ya y los identificadores meten cierta complejidad. Ahora podemos escribir un programita como este. A igual a 4 más I, B igual a 2 menos I, todo separado por comas, print A por B, ¿vale? Ahora, ¿y cuál es la traducción que quiero que hagan? La traducción que quiero que hagan es más o menos la misma de antes, solo que ahora, claro, la coma se va a traducir por la coma, ¿ven? O sea que el A igual a 4 más I, pues aquí tenemos complex 4 al complex I, y se usa la misma coma de JavaScript, porque la coma existe en JavaScript y nos da la misma semántica. ¿Entendido? Sí, pregunta. ¿Debemos permitir llamadas a API sin presentación? No, prefiero que no. Es una cuestión de estética, o sea que si me permites, no te vamos a decir que está mal, pero bueno, vale. Sí, eso depende incluso del tal. Y por supuesto, está también cómo estamos traduciendo la asignación, que fíjense que A igual a 4 más I se está traduciendo por dólar, A igual a complex 4 al complex I. ¿Se ve? O sea que, primero, lo que vemos es que A se traduce por dólar A. ¿Sí? ¿Se entiende? Podríamos haber dicho la A se traduce por la A, que queda como que el target, el final se puede leer mejor todavía, porque prácticamente... Pero las vamos a prefijar por un dólar. ¿Por qué? Pues porque si no tendríamos problemas. Porque el usuario, nuestro usuario, puede escribir cualquier identificador. ¿Vale? Depende de lo que digamos que es un identificador. Y sus identificadores pueden llegar a colisionar con nuestros identificadores. Como desarrolladores, nosotros vamos a necesitar variables y esos que tiene el usuario pueden colisionar. No solo eso, como nuestro usuario puede hacer lo que le dé la gana con los identificadores, podría decidir que llama a una variable while. Pero si traducimos while por while en JavaScript es una palabra reservada. ¿Sí? Y daría lugar a problemas. Así que nosotros como desarrolladores lo que vamos a hacer es inhibirnos de usar el dólar como prefijo en cualquier variable, ¿de acuerdo? Y todas las del usuario las vamos a prefijar por dólar. Y así, en cuanto veamos un dólar, será una variable del usuario. ¿Se entiende? ¿Vale? O sea que A lo vamos a traducir por dólar A, ¿vale? El igual lo vamos a traducir por el igual también. Ahora, esto tiene más profundidad de la que parece, porque, claro, nuestra calculadora es una calculadora de números complejos, y lo que estamos dando soporta los números complejos vía la librería complex.js, pero esa librería
implementa los complejos como objetos. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, no hay nada que entender, es un hecho. Impleméntalos. Pero entonces, esta asignación que hay aquí, que es la asignación de JavaScript, por la que he traducido el A igual a 4 más I, la he traducido por esto. Esta asignación que está aquí es una asignación de objetos. ¿Se ve? Porque $A va a ser un objeto y complex 4 es un objeto y add complex I, etcétera, es un objeto. Luego eso es una asignación de objetos. ¿Y cómo trabaja la asignación de objetos en JavaScript? ¿Alguien lo sabe? Hay que saber un poquito de JavaScript. Por referencia. Por referencia. Eso significa, la referencia a este objeto se guarda en $A. O sea, no es realmente una asignación por valor, no se copia, no se clona, sino que se pasa la referencia. ¿Sí? Y eso puede tener problemas, eso puede dar lugar a problemas. ¿Por qué? Fíjense que la identidad por referencia, igual que el paso de parámetros por referencia, tiene sus problemas. Por ejemplo, consideren, aquí abro el bucle de Ripple y consideren ese ejemplo que está ahí, que tienen delante. Cargo la librería compleja, creo un complejo, ¿vale? Ahora es la librería compleja. Creo un complejo, 3i. Digo que P es igual a A, cambio la parte imaginaria de B y por supuesto ha cambiado la parte imaginaria de A. ¿Por qué? Porque es una asignación por referencia, porque son objetos. ¿Se ve? Y claro, esto es un peligro desde la perspectiva de nuestro lenguaje. Porque desde la perspectiva de nuestro lenguaje, nosotros no queremos que estas conductas extrañas aparezcan. El usuario, nuestro usuario, no se imagina tal cosa. ¿Se ve? Un lenguaje debe de siempre, de alguna manera, cumplir con las expectativas del desarrollador que está usando el lenguaje. Es fundamental. Fíjense que esto es diferente de lo que ocurre si hubiera contenido en JavaScript los números normales, los números en punto flotante sí que tienen una semántica de igualdad por valor. Y entonces, si yo hago A igual a 3 y luego digo B igual a A y cambio B, quien cambia es B, no cambia A. Totalmente intuitivo. ¿Sí? Vale. De todos modos, en nuestro caso, tal y como tenemos ahora mismo la calculadora, ¿de acuerdo? Es prácticamente imposible, digamos, que eso le ocurra al usuario, porque no tiene formas de cambiar, no hay formas de cambiar un elemento del objeto complejo. No podemos cambiar la parte imaginaria, porque no lo puede expresar. ¿Se ve? Con lo cual, ese riesgo no existe. Es decir, tú puedes escribir B igual a A, ¿de acuerdo? Y en este momento B sería la misma referencia, sería una referencia aquí. Pero si luego tú quieres cambiar B, lo único que puedes decir es cambio B en su totalidad. Y entonces cuando dices print B será 9 y ya será pues más difícil. Porque este B igual a 9 se traduce por B igual a complex 9. $B igual a complex 9, que crea un nuevo objeto y hace que la referencia apunte a otro lado. ¿Se ve? Pero, de todos modos, una buena consideración, y que la dejo en esta práctica como consideración, y que se discute ahí, es, puedes traducirlo de las dos formas, es decir, dando semántica normal, o sea, diciendo el igual se traduce por un igual, punto. Y otra vez diciendo, el igual se traduce por un igual más un clon. ¿Se ve? Clono y nunca... Y ahora la semántica del igual de la calculadora es por valor, no es una semántica por referencia. ¿Se entiende? O sea que piensen en eso, cualquier decisión que tomen es buena y es correcta, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de los profesores. Y ya discutiremos
cómo lo haces, ¿de acuerdo? Pues lo puedes hacer menos eficiente, más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a donde estábamos. Prefijamos todo por el dólar. Fíjense que esta es... la siguiente práctica va a ser más complicada, porque en la siguiente práctica vamos a introducir funciones. Y las funciones van a tener su propio ámbito. Pero aquí solo hay un ámbito. El ámbito global de la calculadora. A igual a 4, B igual a 5, C igual a 6. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea que, en cierto modo, esta es más simple. Pero lo que sí es cierto es que tu programa, tu compilador, tu transpiler, tiene que dar los mensajes de error adecuados, en las líneas adecuadas, columnas adecuadas. De manera que si tú tienes un programa como este, que no ha sido... vale. Primero, ¿qué va a ser declaración en nuestro lenguaje? ¿Sí? Porque efectivamente ahora tenemos variables y ahora tenemos... Por eso se llama scope intro, porque es la introducción al análisis de ámbito. Y el análisis de ámbito, lo dijimos ya en algún momento, ¿de acuerdo? El análisis de ámbito es establecer esta flecha, es establecer la relación entre el uso de una variable y su definición o declaración. Es que el programa sepa exactamente, aquí están usando esta variable, y esta variable fue definida en tal sitio. Y se dijo que esta variable era así y así. Esta variable es cuadrada, es redonda, es de color verde, es entera, es una string, es lo que sea. ¿Sí? Luego, establecer esta relación es el análisis de ámbito. Establecer que la variable es usada de acuerdo a su definición es el análisis de tipos. El análisis de tipos dice, la variable se está usando bien. Le dijeron que era entera y la están usando como string. Se está usando mal. ¿Sí? Pero primero hay que determinar esta flecha. Por tanto, primero tenemos que definir una cierta semántica en nuestro lenguaje acerca de las declaraciones. Y lo que vamos a hacer es, porque es lo más sencillo y lo más rápido, hacerlo entre comillas, a la Ruby. En Ruby tú no pones let A igual a 4, ni declaro A de tal forma, simplemente A igual a 4. Y la asignación, la primera asignación, es la declaración, la definición. ¿Sí? Y las restantes ya son asignaciones normales, ya existe una A en el ámbito. O sea que la primera asignación en el ámbito va a ser la declaración y no vamos a meter ninguna palabra reservada. ¿Se entiende cómo va a funcionar nuestro lenguaje? Pero lo que no podemos permitir es que se use una variable que no ha sido declarada. Los usos sin declaración los vamos a cantar como errores. Y fíjense que en este ejemplo, A está siendo inicializada, por lo tanto A está siendo declarada en la primera línea, la línea 1, pero D no ha sido declarada. Luego este uso es ilegal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y este uso de C también es ilegal, porque C no ha sido declarado, no ha sido inicializado. Para nosotros inicializar es declarar. ¿Sí? Simplemente no vamos a poner la word let o const o whatever. ¿Vale? De manera que esto debería de producir mensajes de error como este. El mal uso de la C, el mal uso de la D, etcétera, etcétera. Fíjense que no solamente puede ser que en este segundo ejemplo B es declarado, pero es declarado en la línea 3, pero es usado en la línea 2. ¿De acuerdo? Eso también debe de dar un error, porque no se debe de usar nada antes de ser declarado. Digamos que vamos a pedir las declaraciones, tienen que ocurrir antes de los usos. ¿De acuerdo? De manera que este segundo programa también debería de dar un mensaje de error como este. La variable B está siendo mal usada. No ha sido declarada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos discutido esto de la referencia o el valor.
Y vamos a... Fíjense que ahora el transpilador, el compilador de nuestro transpilador tiene una fase más. Es decir, ¿qué hacíamos? Análisis léxico y sintáctico, ¿de acuerdo? Bueno, primero, lee la entrada, línea 4, ¿de acuerdo? Segundo, análisis léxico y sintáctico, línea 12, ¿vale? Con JSON, el Lexer, pum pum. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en AST, tenemos el Astra Syntax Tree, que es compatible con Stream, ¿vale? ¿Sí? O sea que ya tenemos un Astra Syntax Tree, pueden haber ocurrido errores arriba, pueden haber ocurrido errores abajo, pero ahora entra una nueva fase que es la fase de análisis de ámbito. ¿Sí? O sea que ahora tenemos que hacer el estudio de esa función que dice, este uso es un uso correcto. A este uso le corresponde esta definición, esta declaración. ¿De acuerdo? E incluso, bueno, pues puede declarar, porque entre otras cosas, si no ha sido declarada, ya le vamos a cantar un error al usuario. Entonces, esta es la fase de análisis. Y lo que vamos a hacer es una llamada a una nueva función, vamos a meter una nueva función que se llama Scope Analysis, a la que le pasamos el árbol, y esa va a modificar el árbol, ¿de acuerdo? O sea, no solamente va a analizar el árbol, sino lo va a cambiar. Porque porque fíjense que tenemos que producir un código JavaScript correcto, en el sentido estricto del término JavaScript, cuando se usa el JavaScript use state. Y eso significa que tenemos que declarar todas las variables. Si se usa una variable A y otra B, se declaran A igual a 4, B igual a 5, hay que declarar let A, let B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, Scope Analysis no solamente nos retorna información, las líneas de la 18 a la 21, teniendo en cuenta esos mapas, nos va a dar los mapas de, mira, la A se usa aquí, 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 aquí y fue declarada allá. ¿Vale? Necesitamos los punteros a los lugares del árbol en el cual fue inicializada y los punteros a los lugares, las referencias a los lugares del árbol en los que se usaron. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a tener en este mapa que lo hemos llamado Scope, porque eso es el Scope. El Scope es la función que determina para cada nombre que es usado dentro del programa dónde se usa y dónde se declara. ¿Sí? De manera que eso es Scope. Definitions es un puntero, es un mapa con todas las declaraciones, simplemente es un mapa de punteros a todas las declaraciones. And Used Before Declaration es un mapa con todas las que están mal usadas. Todas esas A's y B's que están siendo usadas pero nunca fueron inicializadas. O sea que Scope Analysis tiene, digamos, estas tres cosas que devuelve, pero es que además va a cambiar el árbol. ¿Y cómo cambia el árbol? El Scope Analysis. Pues va a recorrer todo el árbol, por supuesto va a ser un problema de visita. Vamos a ir visitando el árbol y diciendo, mira, tú eres un identificador, mira, tú eres una asignación, por lo tanto aquí se está definiendo algo, etcétera, etcétera. ¿Se ve? La idea general es esa. Y entonces, cuando ya hemos terminado, ya no sabemos todo. Y ahora cogemos el árbol y decimos, árbol, el árbol JavaScript, el árbol que tenemos, árbol, al principio del árbol voy a inyectar, declaro A, declaro B, declaro C, declaro D, porque ya sé lo que tengo que declarar, A, B, C y D. ¿Sí? Luego va a haber un proceso de inserción, después de la visita. ¿De acuerdo? De manera que después de la visita, vamos a hacer una visita. ¿Y qué tenemos que visitar? Obviamente tenemos que visitar los assignment expression. ¿Qué más tenemos que visitar? Obviamente tenemos que visitar los identifiers. ¿De acuerdo? Porque visitar un identifier es visitar un uso. Visitar un assignment expression es visitar una potencial declaración. Si es la primera, es la declaración. Si es la subsiguiente, bueno, es un assignment normal. ¿Sí? Ahora, cuando visitemos el programa, por supuesto,
primero recorremos todo el nodo, y por eso es que está en, ¿cómo se dice? En fijo, no sé qué. Es decir, primero recorro todo, lo sé todo, y cuando esté aquí ya lo he computado todo. ¿Se ven? Y ahora lo que estoy diciendo es obteniendo las variables declaradas. Vamos a ver si les explico esa línea, la línea 86, porque no es difícil. La idea es, cojo, puesto que lo sé todo, tengo las que han sido declaradas, todas las que han sido asignadas, y lo que tengo que hacer es, en el body del program, insertar el nodo body declaration, el nodo declarations, con los variables declarators, ¿sí? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Assigned es el mapa que hemos construido. Assigned es el mapa que hemos construido con todas las que fueron asignadas, con todas las que fueron declaradas, ¿sí? Y entonces dijeron, mira, todas estas fueron declaradas. Sus claves, las claves del mapa, son los nombres de las variables, A, B, C, etc. ¿De acuerdo? Pero es un mapa. Assigned.keys no es un array, es otra cosa, ¿vale? Porque no tenemos, entonces lo convierto a array, porque ahora lo quiero recorrer el array, ¿vale? Y digo, bueno, ya eres un array, ahora ya te puedo aplicar el método map, que yo creo que todo el mundo lo conoce, de Ruby y de otros lenguajes, que es pum, pum, para cada elemento del array hago esto, cha. Y para cada elemento del array lo que digo es, claro, voy a recibir el nombre, la A, la B, la C. Esto es lo que se llama un builder en ASCII. Es una forma rápida y que se tienen que familiarizar de construir árboles. Es casi un DSL para construir árboles. ¿De acuerdo? De manera que si tú escribes b.variableDeclarator, esto te crea un nodo automáticamente variableDeclarator. ¿Sí? Y le pasas, y aquí estoy creando un nodo identifier y le estoy diciendo el identifier es name. ¿Sí? O sea que digamos que en vez de escribirlo llamando una librería o tal, sobre la marcha, como nos provee los builders, ¿de acuerdo? Podemos crear, y se ve, ahora que es el declare. El declare es un array con básicamente la declaración de A, la declaración de B, la declaración de C, etc. Bueno, con árboles variable declarator de A, árbol variable declarator de B, árbol variable de C, etc. Bla, 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 bla. Pero ahora yo quiero hacer la declaración y para eso tengo que llamar a b.variableDeclaration. Nos vamos a HTTP Explorer, lo vemos y siempre tiene arriba un variable declaration y luego los variable declarators, es un array de variable declarations. Y eso es lo que estoy haciendo. Y hago una declaración let de todos esos árboles, construyen el árbol, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué le hago? Le digo, dame el body del program, porque estoy en el program, ¿ven? Pass es un wrapper alrededor del nodo que me da el nodo program, pass.getBody, estoy obteniendo el body, and shift es un método que significa inserta en un array por el principio, ¿de acuerdo? Igual que push empuja por el final, and shift empuja por el principio, ¿vale? Luego estoy diciendo, en el principio me pones la declaración. Y eso es lo que hace que cuando veamos la traducción aquí, cuando veamos una traducción aquí, ¿de acuerdo? Aparezca en la línea 4, la primerita de todas. Let $A, $B, punto. ¿Se ve? Porque hemos metido el árbol de las declaraciones al principio. ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, siguiendo con las fases del compilador, básicamente lo que hemos hecho es que ahora tenemos estos tres mapas, ¿de acuerdo? Y hemos modificado el árbol. O sea que no se engañen, no solamente estamos obteniendo los tres mapas, el árbol ahora es distinto. En la parte de arriba se ha insertado la declaración. ¿De acuerdo? Es un árbol distinto. Y lo hemos modificado, digamos, por referencia, claro, como es un puntero, tiene referencia, lo hemos modificado y ahora es un árbol distinto.
Esta llamada inspecta ST, simplemente yo he puesto en el ejecutable he puesto un montón de opciones para ir viendo, y entonces he puesto una opción "-s scope" para que muestre el scope, el de definition para que me muestre el mapa de definitions, etc. O sea que, y les recomiendo que lo hagan porque les ayuda durante el desarrollo. Es decir, más que estar con console log, cada vez que paso la opción "-s", veo cómo es, mira, pues sí, está saliendo. O "-a" para ver el árbol, etc. Y aparte de eso, pues tenemos los mandos startpiller y run. Y esto es lo que hace este método que está aquí, este método que está en el startpiller. ¿Esto quién es? No es como análisis de esquema. Esto es lo que hace este método, inspecta ST. Simplemente está para, es un utility método sin nada. Muestra el primer mapa, el segundo mapa, el árbol, lo que se haya pedido en las options, ¿vale? O sea que no es relevante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo. Eso sí, ahora es este momento en el cual miramos el mapa User Before Declaration, la línea 24 a la 30, y empezamos a quejarnos. Si has usado algo antes de ser declarado, has cometido un error. Y básicamente lo que hacemos es un for each para cada uno y vamos pegando mal uso de la variable tal en la posición tal, línea tal. ¿De acuerdo? Y hacemos el console error y retornamos el error. Vale, el transpiler o devuelve el árbol, me parece, o devuelve el árbol. No, o devuelve la salida del código generado, o devuelve un error. Si ha habido error, devuelve error. Si no. Vale. Por supuesto, tenemos que hacer, pero esto es lo mismo que ya hemos visto antes. Se usa el print, se usa el coseno, se usa una support library, la importo, si no lo importo, etcétera, etcétera. Se rellena el template y se escribe el código, o en este caso se corre porque hay una opción "-r" que dice no, ni lo escriban, córrelo que quiero ver la salida. ¿Sí? Para poner que será usado una variable declarada en la línea tal de la columna tal, deberíamos de arreglar las localizaciones. Eso es, tienen que arreglar las localizaciones. Ahora les contaré algo sobre eso, sí. Buena pregunta, muy pertinente. La verdad que las localizaciones las teníamos hecho un medio desastre porque estaban a medio computar, no estaba hecho todo eso. Y realmente tampoco para esto necesitamos hacer un cómputo exhaustivo de las localizaciones, porque básicamente lo que nos interesa es las posiciones en la tabla de identificadores. El usuario no lo hace con saber en qué posiciones están los identificadores y en qué posiciones están las asignaciones. No tenemos que computarlo todo, ¿de acuerdo? Otra cosa es ya una cosa más profesional. De manera que en este caso, esto sería en la gramática. Esto sería en la gramática, sí. Vale. Pues yo incluso he echado, bueno, no es que haya echado para atrás, sino que como esta era una práctica tomada del año pasado, una solución que la media cambiado no está consistente con lo que hemos dado en clase, algunas de las cosas. Pero básicamente lo que estoy haciendo es, en aquellos casos en los que me interesa, como en la asignación, no estoy usando ni siquiera el L, estoy pasando la localización del identificador y la localización del igual. En el caso del ID estoy pasando la localización del ID. ¿De acuerdo? Fíjense cómo hay que cambiar la gramática. ¿Vale? Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Primero, hay que poner una regla para la coma. ¿De acuerdo? Regla para la coma. ¿Cuál es el nodo del árbol en JavaScript? Nos vamos a Explorer y vemos que es Sequence Expression. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es un Sequence Expression que tiene un hijo expressions, que es un array con las cositas que están separadas por todas. ¿Sí? O sea que sí, pues, por supuesto necesitamos un build sequence expression, pero bueno. Y luego tenemos identificador igual a asignación,
que nosotros vamos a decir, bueno, pues una asignación de la calculadora va a ser, en esta rama, una asignación de la calculadora, en otra rama hacemos lo del clore, ¿de acuerdo? Y lo de la semántica por valor, pero en esta rama se está haciendo una asignación, es una asignación JavaScript, y por lo tanto construimos un assignment expression, que es como se llama el nodo del tal. Ahora le echamos un vistazo a los nodos. Y luego, fíjense que tenemos que meter la del print y tenemos que decir que ahora los identificadores pueden aparecer en cualquier lugar. A más B. ¿Sí? Ahora se pueden usar los identificadores. De resto, creo que es prácticamente igual. Y eso sí, las precedencias, fíjense que la coma es la más débil, ¿vale? La coma es la más débil y el siguiente más débil es la asignación. ¿Y por qué la asignación es right? ¿Alguien sabe explicarme por qué la asignación es right? Muy bien. Por ejemplo, quieres hacer A igual a B igual a 5. Eso es, eso es. Consideremos una expresión como esta. Y tú dices A igual a B igual a 5. Podría ser left, y la podrían declarar left. Pero ¿qué pasaría si la declararan left? Que se valoraría así, A igual a B, y luego igual a 5. Pero ¿qué sería A igual a B? La referencia, o sea, asigno lo que hay en B a A, ahora A y B son idénticos por la identidad, B ha perdido su idiosincrasia de variable, de cierto modo, y luego, ¿qué hago? Asigno el 5, mientras que, fíjense que si la hacemos a derechas, todo sale bien. Porque ahora eso significa, asigna el 5 a la B, el valor de la expresión es 5. Y ahora asigna de nuevo el 5 a la A. ¿Se ve? Y todo funciona maravillosamente. Luego, la asociatividad natural de la asignación como expresión es right. ¿Sí? Porque queda genial. Encaja perfecto. Una pregunta. La asignación, en algunos lenguajes que lo hemos usado, tiene una especificación. Esperamos que sea nosotros. Tienen que ser una letra, pueden ser por letra barra baja, las asignaciones. ¿Cómo quedamos? Aquí la sintaxis, no como queramos, en cierto modo. La sintaxis que estamos admitiendo de asignación es esta. Identificador igual expresión. Identificador es, por supuesto, que podemos definir a nivel léxico. Vámonos a nivel léxico, pero al Lexer. ¿Vale? Pero el identificador, lo que digamos que es un identificador, define qué es lo que puedes poner ahí. Entonces, lo que al hacer un trabajo no se hace tan duro para el identificador. No. Obviamente, 4 igual a 5 no tiene mucho sentido, pero claro. Tiene que ser un identificador. ¿Vale? Luego, nosotros vamos a definir identificador, bueno, nada del otro mundo, un trabajo de igual. ¿De acuerdo? No vamos a inventar, en algún lenguaje más adelante inventaremos unos identificadores rarillos, pero en esta no, ¿vale? Entonces, fíjense que este es el analizador léxico. Tenemos la parte de cabecera y la parte de body, ¿vale? Y estamos diciendo, por supuesto, sáltate los blancos, sáltate los comentarios de una línea. Fíjense cómo hemos hecho una macro en la cabecera para los comentarios de una línea, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo, los comentarios de una línea empiezan como los comentarios de una línea en JavaScript o como en Ruby, ¿vale? ¿Lo ven? O un hashtag como en la shell o al estilo. Y un multiline comment es un multiline comment que ya lo hemos descrito en alguna otra clase, así que no nos vamos a detener en ello. Luego, sáltate los espacios en blanco, sáltate los single line comments, sáltate los multiline comments. Ahora, también tenemos la definición de número complejo, ¿vale? En ese caso, si el identificador, o sea, el barra W no incluye El barra W, el identificador. la definición de identificador. Sí. Sí, El barra W incluye caracteres alfanuméricos.
Sí. Entonces, si hubiese Sí. un identificador por un A, un 2, 3, por ejemplo, Sí. te cogería. ¿Qué hace JavaScript? ¿Qué hace JavaScript en ese caso? Eso. ¿Qué hace C en ese caso? Eso. Es decir, en la definición, en la tradición de Kernigan y Ricci de identificadores, una cosa que empieza por una letra, donde letra incluye la barra baja, en algunos casos como JavaScript, la letra incluye el dólar. El dólar se considera una letra, es decir, que a veces el concepto de letra está aumentado en ciertos lenguajes, ¿de acuerdo? Normalmente siempre se considera que la barra baja es una letra. Entonces, un identificador es una cosa que es una letra y va seguida de letras o números. O sea, A43 es un identificador. Pero me refiero, en ese caso, o sea, como tienes puesto el Excel, el identificador número, como ejemplo, los números se comprueban ante el identificador. Entonces, si ves A1, 2, 3, no te cogería el 1, 2, 3 como número. ¿Perdón? Si ves A1, 2, 3, ¿lo cogería como número? ¿Cómo funciona el análisis léxico? Buena pregunta es, ¿cómo funciona el análisis léxico? La respuesta es no. Porque va a encontrar la A primero y dice, esto no es un número. ¿Te entiendes? Como si tú le das A1, 2, 3, buena pregunta, lo primero que va a ver es la A. Y va a decir, ¿casa con esto? No. ¿Casa con esto? No. ¿Casa con esto? No. ¿Casa con esto? No. ¿Casa con esto? Sí. Pero es A. Y como este asterisco es greedy, se va a tragar el A1, 2, 3. Y si hubiera un 4 también, y si hubiera un 5 también, porque es greedy. ¿De acuerdo? Luego, la expresión regular de number jamás va a haber el 1, 2, 3, 4. Vale. Simplemente un pequeño truco, líneas 4 a la 9, las palabras reservadas, no es que tengamos muchas en nuestro lenguaje, pero bueno, ahora tenemos la palabra reservada PRI, por decir algo, ¿no? Pero en un lenguaje normal pues, podrían haber más. Simplemente usamos una función como esta, que es un truco típico, es decir, solo hay una expresión regular para identificador, y luego veo qué tipo de identificador es, y si eres una palabra reservada, devuelvo la palabra reservada. Si no eres una palabra reservada, eres un identificador. ¿Se ven? Las líneas de la 4 a la 8. ¿Sí? Y luego pues hay que poner también el símbolo igual y nada más, me parece. Entre los símbolos, no sé si alguno más ha entrado ahora. Vale, entonces esto es para el análisis léxico. Y eso, tenemos que, entonces, este es el aspecto que le estamos dando al mapa, ya presentado como un array, al mapa que refleja el ámbito, ¿de acuerdo? Fíjense que decíamos que básicamente el análisis de ámbito es computar para cada nombre que se usa en el programa, si se usa A, dónde ha sido usado y dónde ha sido declarado. Entonces, ven, es un mapa que dice A fue declarado en este nodo. Y lo que ponemos es el nodo del assignment en el que fue declarado A. ¿Ven? Fue declarado, y eso es el campo declaration, y luego tiene un campo usages, que es un array con referencias, con punteros a todos los nodos en los que aparece $A. ¿Se ve? O sea que $A aparece en la línea 3, ahí se le está usando, $A aparece en la línea X, etc. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que construir. Ya lo hemos hablado, o ya vieron antes un fisquito del... Aquí no lo tienen completo, pero obviamente tenemos que visitar los assignment expressions y los identifiers, y luego cuando visitemos el programa, después de que lo hayamos hecho todo, es que insertamos traca, las declaraciones. ¿Sí? Fíjense, bueno, no voy a detenerme en esto. CLI options, análisis of dependencies, testing, covering, avoiding the preamble, documentation, the docs folder.
Sí, en esta práctica, aparte de lo que se pide habitualmente, de hacer coverage, testing, coverage, ¿qué más? Publicar en GitHub Pages, etc. Se pide que hagan una documentación con JSDoc, ¿de acuerdo? Y aquí se les describe cómo hacerlo, cómo hacer esa documentación con JSDoc. Básicamente, la idea es que tú puedas, digamos, hacer algo así como lo tengas todo montado para, primero tienes que documentar las librerías con JSDoc, no sé si lo han hecho alguna vez o han usado un documenter, y entonces eso les va, por un lado, en este caso el script corre el coverage y corre también, corre los tests, corre el coverage y corre la documentación, y todo se va a dejar en la carpeta docs. O sea que lo que haces es que lo dejas todo en la carpeta docs, y en la carpeta docs vas a tener una carpeta coverage con el report del coverage, y en la carpeta JSDoc va a saltar, y lo que haces es escribir un pequeño index.html, que ahí te dejo la tal, ¿de acuerdo? De manera que si cuando corras un servidor o bien lo tengas en GitHub Pages, ¿vale? Te sale una página como esta, si usas ese mismo index, y si vas a la documentación, pues te va a salir, vamos a ponerlo de día, ¿de acuerdo? Te va a salir la documentación, por ejemplo, de Scope Analysis, y vamos a ver los miembros que hay en eso, el método Initialized Variables, que es un auxiliar, el método Scope Analysis, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a la carpeta de coverage, configúrenlo para que se les salga un menú de navegación ahí también se les explica, de manera que si me voy a coverage, desde aquí puedo ir también al coverage, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se ve? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, hemos dicho que en el root, el árbol, pues ponemos pin. Sí, exactamente, efectivamente. De hecho, eso fue una cosa que ahora cuando estaba mirando, voy a ver cómo tal, y claro, cuando hacían print me salían los prints. Recuerden que tienen que quitar el print en el root, o sea, ahora el root incluso lo que ha pasado es que se ha simplificado, es decir, que ahora el root build, por Dios, build root. ¿De acuerdo? Ahora ya no tiene el print, ahora ya es simplemente un root a secas. En general, y esto es un mal ejemplo, en general intenten en esta práctica, sé que van mal de tiempo, pero utilizar los builders de EST types. Aquí, por ejemplo, build literal ha sido cambiado para llamar a b.literal, etcétera, etcétera, y añadirle la localización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Más que como aquí en build root, que simplemente he dejado el código que estaba de la práctica anterior. Pero intenten practicar con los builders. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Vale, lo dejamos aquí.